La novedad con respecto al caso es que después de 3 semanas, remarco esto, el principal acusado se presenta para decir yo no tengo nada que ver. Algo que lo pone tal vez un tanto más sospechoso que antes, ¿no? Porque si vos tenés una situación en donde en el patio de tu casa aparece un cuerpo, un cadáver en realidad, después vinculan ese cuerpo, esos huesos con un compañero tuyo de colegio, yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es decir yo no tengo nada que ver y se presente ese mismo día. Pero bueno, es una decisión de esta persona, estamos hablando de Cristian Graf, que ayer fue a la fiscalía que está en Avenida de los Inmigrantes, ahí en el barrio de Retiro. Y ahí directamente lo que le dijeron a él fue, por el momento no te vamos a indagar, no te vamos a llamar como testigo. Te ofrecemos una defensa, si querés, pública, pero el fiscal todavía no tomó ningún temperamento. ¿Qué quiere decir? Evidentemente hasta ahora no hay pruebas como para imputarlo. Hasta ahora. Pero sí, lo que va a pasar y lo que está pasando es se van sumando distintos testimonios. Pero te pregunto, ¿cómo no hay pruebas? El cadáver no estaba en su casa. Bueno, sí, pero él tranquilamente puede decir, por ejemplo... Lo pusieron. Fue mi papá. Claro, eso fue mi papá, mi papá murió y nos obligó a nosotros a mantener el secreto durante todo este tiempo. Bueno, eso yo quería preguntarte, porque yo vengo desde ayer diciendo, los medios ya damos por hecho que es él, que el asesino, el presunto asesino es él, teniendo 16 años, nunca hablamos de los adultos. ¿Por qué nunca hablamos de los adultos? Sí, vos lo dijiste. Ayer lo dijiste. Pero por eso digo, pero en líneas generales todos estamos apuntando a Cristian Graf y nadie a los padres. Sí. Es casi imposible, si no directamente imposible, que un chico de 16 años pueda matar solo a otro y meterlo dentro de una pared. Sobre todo meterlo dentro de una pared. Sí, en realidad técnicamente no es... Bueno, no era una pared, en la pared, pero más allá de eso... Meterlo enterrarlo. Bueno. Más allá de eso... ¿A cuánto estaba enterrado? Porque Espera, ayer una discusión. Mira, el cuerpo aparece a 40 centímetros de la superficie. A 40 centímetros. O sea, nada. Ayer hablaban de 6 metros. No, 40 centímetros. O sea, evidentemente lo hizo rápido, apurado, lo tiró ahí, bueno, ¿se entiende? O sea, igual, chicos, hay que hacer el pozo, hay que taparlo. Sí, no bueno, pero fácil. hay algo que juega a favor de lo que decís vos, es que es un dato que por ahí es medio difícil contarlo de esta hora, ¿no? Pero escabroso. El cuerpo, cuando empieza a descomponerse, de putrefacción, hay un olor nauseabundo que no lo aguanta nadie. Sí, la tierra se hincha. Cuadra. La tierra se hincha. Exacto, y lo tenés eso en el patio de tu casa. Sí, pero había dos casas ahí. No, bueno, pero en ese momento era, o sea, está la casa del vecino también. Está bien, el patio de ellos. Pero el olor no distingue fronteras. Está bien, pero mínimo te pones a investigar qué pasó. A ver, claro. es un animal. Pero tanto ellos como el vecino de al lado. Pero además cuando vos... Por olor, si es por olor. Claro, cuando vos no enterrás bien profundo, yo lo sé por mis animales en Córdoba, ¿no? Si vos no los enterrás bien profundo y no le pones cal, en ese momento no tenés cal, qué sé yo, el cuerpo, desgraciadamente, tiende... Se hincha. Sí, se hincha. Bueno, acá hay un dato... Y la tierra se levanta. Hay un dato que tiene que ver con la profundidad de verdad de la tierra ni en la forma. Es que evidentemente el que lo hizo o los que lo hicieron estaban apremiados con el tiempo. Claro, pero perdón. 60 centímetros solamente de profundidad. Y bueno, imaginemos lo siguiente, que no hubiera sido solamente el chico, sino que el padre. Porque digo, a ver, el chico tiene que haber participado, aunque sea de testigo, ¿se entiende? Era compañero y amigo de él. Ponele, pero imagínate que sea más de una persona de esa casa... con determinada conciencia. Una persona mayor sabe lo que pasa con un cuerpo, sabe un montón de cosas. Un chico de 16 años sin internet, hace 40 años atrás, es un poco más difícil. Sí, una persona mayor hasta ahí nomás te digo. Bueno, porque bien, es un momento, no sé, nadie pasó acá por eso, pero es un momento yo creo que desesperante por ocultar pruebas. Y en ese caso lo que hicieron fue enterrarlos con todo lo que tenía puesto. Sí. O sea, si alguien va a buscar el crimen perfecto... trata de sacar las pruebas o indicios que hagan pensar que se trataba de esta persona, como por ejemplo el reloj, el corbatín. A los 10 años por lo menos. Sí, a ver, te digo. Y lo lleva a otro lado. Perdón, varias cosas. Perdón, mi amor, perdón, Nacho, tenemos que ir con Nacho que está... Hola, Nachito, está en Comodoro Pi. Hola, un instante declara el albañil sí, acá estamos que encontró el cuerpo. Buenos días, Nachito, mi amor. Buen día, Geo, para vos y para todos. Sí, Avenida de los Inmigrantes. Estamos esperando que lleguen quienes van a declarar hoy. Esperemos para encontrar la verdad de lo que pasó con Diego Fernández, ¿no? Pasan las horas y cada vez nos enteramos de más detalles, pero todavía no sabemos
qué pasó, como estaban diciendo ustedes, quién lo asesinó, quién lo enterró, quiénes sabían de esto y mantuvieron este secreto durante todos estos años. Bueno, el fiscal Perrando, el doctor Perrando, espera la declaración de uno de los obreros, el albañil que encontró los restos óseos, una declaración importante, y también gracias al trabajo de esta persona que encontró los primeros restos óseos y siguió excavando, según contaban algunos medios, por curiosidad después terminó encontrando la totalidad de los restos óseos, y es ahí cuando se llama directamente a las autoridades y a la policía. Y ahí estamos esperando a este albañil que llegue ahora acá a los tribunales. Geo, es más, él contó que una de las personas que llamó a la policía era la madre de Graf, la vecina justamente de la obra. En ese momento fue esta mujer la que, como muchos vecinos, ante el revuelo de lo que estaba pasando ahí en la obra de al lado, se acercaron a curiosear, como se dice, de ver qué estaba pasando, y fue la madre de Graf quien llamó, entre otras personas, a la policía. Y también estamos esperando a 2 compañeros de colegio que van a declarar como testigos acá en la causa. Yo todavía no tengo los nombres, no han trascendido, pero estamos esperando que vengan acá a declarar con el doctor Perrando. Ustedes saben lo que pasó en la jornada de ayer, recién lo comentaban con respecto a Christian Graf, el principal sospechoso, que vino de manera espontánea y no se le ha tomado declaración, y entendemos que todavía está esperando en su casa con el resto de su familia. Todavía no hay ninguna prueba, nada que indique quién asesinó a Diego Fernández Lima, que sí sabemos que fue obviamente asesinado por el gran trabajo que hizo el equipo argentino de antropología cuando recibieron los restos óseos. Y algo que hablaban ustedes es también la participación o no del padre, de la madre. Bueno, todo eso es algo que quiere saber el doctor Perrando en las próximas horas para entender un poco con los amigos de Diego, quiénes conocían a Graf, cómo era esta relación entre ellos en el colegio, no, porque ustedes saben que en las últimas horas también aparecieron algunos personajes haciendo algún tipo de declaraciones que ya en comunicación que hemos tenido nosotros con otros compañeros de Diego, no pueden creer que hayan dicho semejante cosa. Sí, mi amor. Bueno, varias cosas que están pasando ahora. Obviamente que por un lado, como siempre aclaramos, todo lo que pasa en la televisión no es lo que pasa en los tribunales y no es lo que el fiscal le da importancia y que forma parte del expediente. Quiero decirles que nuevamente me comunico con la fiscalía, no tienen el móvil aún. Tema importante, que es lo que pasó, digamos, porque más allá del encuentro, claro, de haber encontrado los restos, va a ser lo más difícil de difícil de todo, pero no tienen. Para poder imputarlo a Graf, si esto sucede, todavía falta una pieza clave. Por eso esto no sucedió todavía. Claro, la causa. La fiscalía no quiere contar, otra pieza que tiene que ver con, más allá de que después vos podés imputar a alguien y ellos no contar algo que lo ate a él. Lo que lo ate, o decir yo no sé nada por imputarlo, creer que tienen en las herramientas suficientes para que eso suceda. La verdad es que le falta algo al fiscal para tomar esa determinación. Como recién escuchábamos al albañil, es clave pasar desde el momento en que encuentran estos restos a cómo se comporta Graf en ese momento. Porque por eso insisto, una cosa es lo que se cuenta o contaron acá, sí, lo que como pasa relato, siempre, sí, sí. No, como relato, claro, que Graf se acercó, porque una de las teorías que Graf ahora empieza a decir es, che, yo construí hace varios años una pileta y yo traje tierra, y tal vez estos huesos estaban dentro de esa tierra. Bueno, eso cuando vine... Pero están prolijitos, así. Bueno, es imposible. Contando el escenario que Graf está ahora dando a conocer. No, pero ya sabíamos eso. No, yo no sabía la construcción de la pileta. Sí, lo dijo el gaucho un montón de veces. Bueno, pero es muy raro que venga un cadáver todo encogidito, ¿viste? Como para irlos a encontrar. No, y aparte la pileta se construyó ahora, no fue en el más raro, y lo más raro es que justamente si vos compras tierra, venga el cadáver de una persona que vos conocés. Claro. O sea, eso es más raro todavía que venga. Y que termine en un lugar. Que se identifique el cuerpo. Por eso, perdón, ¿sí, Nacho? Perdón, Germán. No, que esa excusa o esa hipótesis él la dijo antes de que se identifique el cuerpo. Obviamente no la iba a decir después, porque si no es como dicen Alí, es descabellado, que justo tanta mala suerte que te viene un cadáver y encima es un ex compañero de colegio y todo entero desaparecido. Esa excusa la tiró él antes que se identifique a Diego Fernández. Hay que tener en cuenta que estamos yendo por un juicio, todo indica que vamos por un juicio por la verdad, básicamente, porque no habría consecuencias penales para él o los acusados, pero sí para esta familia que hace 41 años que está esperando, primero, saber dónde estaba su hijo, que ahora saben,
Y ahora quieren saber quién fue el que lo mató y en todo caso por qué también. Pero para el juicio por la verdad no tiene que estar de acuerdo el acusado. En realidad la familia lo solicita. Sí. No, está bien, pero tiene que dar la conformidad del acusado. No. Entiendo que no. O sea, solamente la familia. Eso lo decía Ayer Pablo también. Ayer Pablo dijo No eso. sé, pero ayer igualmente nosotros, digamos, ahondamos en una posibilidad que es el hecho de que si el fiscal indaga sobre qué pasó con la comisaría, estamos hablando del año 1984, ayer lo dijimos, una policía recién salida de la dictadura, que claramente tuvo una postura, por lo menos en este crimen, de el pendejo se fue con una mina, o sea, no les dio ni bolilla. Si hubiera alguna manera de, buscando esa entrada, esa vía de entrada, de por qué la policía no indagó, ahí puede llegar a haber una manera de evitar la prescripción. Sí, pero primero tenés que comprobar que la policía no indagó. Bueno, está bien, pero podés tenerlo además, como hipótesis. A ver, además, acá hay una hipótesis que es en el momento en el cual fueron a hacer la denuncia, los mandaron a freír churros y uno lo que dice es, bueno, en esa época viste cómo era, está claro, pero en esa época cómo era, lo que quedó claro es que había una manera, entonces digo, ¿quién en teoría dice? lo buscaron, anterior lo buscaron. Sí, lo pero que estaba no sabemos como fuga de hogar, en principio. Sí, como fuga de hogar, Claro, esto fue lo que pasó. es muy diferente a lo Ok. que terminó pasando después. Vamos a charlar ahora con la perito, que es Constanza Lamarque. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero hacer una aclaración. Igual soy abogada y perfiladora criminal, ¿eh? Ah, Perfiladora. bueno, abogada, pero de doctora, entonces. Bueno, Bueno. Constanza, ¿qué nos podés decir? Porque nosotros estamos sacando acá conclusiones, porque realmente es como muy difícil encontrar un culpable, ¿no? Encontramos un cadáver que nos da un montón de detalles, el reloj, el corbatín, unas moneditas que tenía, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué nos podés contar ahora, Constanza? Bueno, este caso es muy interesante, básicamente porque en la Argentina no se conocen casos de cadáveres enterrados hace más de 40 años con la gente viviendo ahí. Y lo que nos muestra también, ¿no? Es una personalidad, vamos a hablar en sentido potencial, ¿no? Sí. Una personalidad de un asesino que logró hacer su vida y disociarse completamente durante 40 años. Acá lo interesante va a ser descubrir si fue un autor solitario o si en realidad hubo encubrimiento familiar, porque ya estamos hablando de otra estructura de encubrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya supongo que con los estudios, no sé, psicológicos que van a hacer más pericias, se va a poder vislumbrar por lo menos eso. Connie, y también ver, perdón Gio, pero digo, más allá del autor es toda una familia, porque todos vivieron, nadie se mudó de ese lugar. Bueno, por lo que sé se mudó la hermana, que eso Sí, que también se a mí fue. me llamó la atención, ¿no? Sí. Vivió toda la familia ahí, Sí. la hermana se muda, pero él aún así se queda viviendo, creo, en la planta alta, se casó y demás. Eso hablaría de un perfil de una persona que está atada, ¿no? Posiblemente emocional a ese acto. No puede lograr salir de Separarse, esa claro. zona, De ese- claro, de sí. separarse de la escena del crimen. Incluso ni siquiera cambió su domicilio fiscal, nada. O sea, durante 40 años se mantuvo ahí. atado a ese lugar. Bueno, pero igual él vive cerca o no hoy, digamos. Él no vivía ahí o sí. Ahora está la madre. En la está la planta- madre. claro, Él pero vive él vivía en ahora- la planta alta. Él vivía en la planta hermana se alta, sí. mudó. ¿Sigue viviendo en la planta alta él? Mira, en estos últimos tiempos hubo movimiento de personas que vivían en la casa. La que nunca se fue de ahí es la Fue la mamá, mamá. que tiene 87 años. Pero sí se vio entrar y salir personas que uno se entiende que es el hijo de Christian Graf, con un menor incluso de unos 5 o 6 Pero años. ahora estamos hablando de estos últimos Pero, días. sí, en estos últimos días, Pero- pero al acceso de la planta alta. Porque la Exacto. casa tiene 2 ingresos. Dos platos. Sí, sí, Lo sí. que pasa, a ver, hay una cuestión que es así. Digo, de 40 años para acá, el hecho de tener una vivienda propia no es sencillo. Y la verdad, cuando vos tenés una familia base con una casa grande, es normal que alguien, uno de los 2, 3 hermanos, se pueda quedar en el hogar familiar. Ahora, vos lo que te sorprende es que se haya mudado la hermana, no entiendo. Claro, porque uno sí se muda y él no. O sea, él es el sospechoso en este caso. A lo que voy yo es que existe para mí un apego emocional al hecho, en la medida en que sea obviamente el asesino, ¿no?
porque no logra separar su vida de eso de ese vínculo, claro. Y de cuidar ese espacio. Ese espacio, también es muy loco. A ver, ¿a vos no te llama la atención como perito que en 40 años él o los que lo hayan hecho no se les haya ocurrido por lo menos sacarlos, si estaban a 40 centímetros, de desenterrar? Lo tenían seguro ahí. Sí, por supuesto, porque por lo general... Pero haces un asado. La mayoría de los homicidas... ¿Entendés lo que te digo? Los que más, no sé, digo, haces otra cosa. La mayoría de los homicidas, por lo general, tienden a alejarse lo más que pueden de los cuerpos. Claro. Pero entonces, caso, por eso llama tanto la atención que convivir 40 años, como decía ella, haciendo asado, festejando cualquier cumpleaños, yendo a la pileta, con el cadáver ahí, es poderoso. Es un montón. Pero habla, y además, ¿vos pensás que él le pudo haber actuado solo? Mira, la verdad es que no se puede descartar ninguna hipótesis. Como hipótesis que puede haber una tercera persona, ya sea por ejemplo el padre, que sé que es como abogada, eso se usaría, ¿no? Como puede ser está muerto, se le podría endilgar al padre, pero sí es cierto que podría haber una tercera persona, no lo puedes descartar. Sí, uno puede ver que el crimen fue totalmente impulsivo e improvisado, ¿sí? O sea, probablemente haya con un cuchillo. Claro, probablemente haya sido un conflicto interpersonal que, bueno, escaló a la una violencia. Discusión que Ahora, terminó. Constanza, ¿por qué todos ya lo dan por asesino a él y en tal caso una tercera persona y no ponemos a los adultos en primer lugar? Es que, a ver, sí, se debería poder poner a la familia también, no habría que descartarlo. Sí es cierto que por cómo fue descartado el cuerpo y el intento, digamos, de desmembramiento y demás, lo pudo haber hecho solamente un chico de 15 años, pero no hay que descartarlo. Justamente pero por eso yo pregunto, digo, a ver, no creo que haya... Digo, no lo tomes a mal, pero digo, no creo que haya un curso de desmembramiento. Quiero decir, los padres también lo podrían haber intentado desmembrar sin que el chico se enterara. Sí, por supuesto. Claro, por eso digo, ¿en qué nos basamos todos para decir que él es él probablemente sea el asesino y en tal caso alguno de los padres? Y no al revés, que los padres sean los asesinos y en tal caso el chico no le haya quedado otra que colaborar o callarse la boca. Lo que llama la atención acá es la actitud que toma él frente a las cámaras y cuando encontraron el cadáver. Cualquier persona normal... se sorprende, digamos. Sale claro, mínimo se sorprende y sale las 24 horas en todos los canales tratando de demostrar su inocencia. Sí. No es lo que él muestra en los videos. No, pero está bien, pero cuando hallaron el cuerpo, los obreros cuentan que él, cuando le mostraron todo, él actuó re normal, sin nervios, sin nada. Sí, pero poniendo excusas. Después de 40 años. No, está bien, pero inventando no sé si son por ahí excusas o son teorías. hipótesis si realmente no sabes por qué eso está ahí. Mira, la realidad pero nadie encuentra un cadáver en el fondo de tu casa. Es muy difícil pensar que el chico estoy hablando ya del chico de 16 años. Yo me estoy años. remontando a esa época, por eso digo, supuesto. pero es muy difícil pensar, digamos, el nene era compañero de colegio de él. Claro, no de es muy difícil pensar que él no supiera nada de lo que había pasado. Yo no dije que no ¿entiendes? supiera nada. De ahí, que hubiera a que sea el asesino principal y en tal caso haya colaborado el padre, no. Los padres tienen que haber colaborado sí o sí desde el minuto que está escondido el cadáver ahí y que los padres no dicen nada. Pero no sabés, a lo mejor esto ¿en qué mes transcurrió esto? ¿Cuándo lo encuentran? En mayo. No, perdón. ¿Cuándo? Fue también en época ¿cuándo escolar. desapareció? Recordate que época el compañero de ayer nos decía que se había... No, digo, porque si es en verano y los padres no están, a lo mejor estaba solo. No, fue en época escolar. Julio del 84. Y acordate, bueno, pero ponerle que los padres se fueron de vacaciones a algún lado y estaba el chico. O no sabemos al revés. Pero el chico fue a buscar a su amigo y su amigo no estaba y estaban otros adultos. No lo sabemos tampoco. Claro, no sabemos nada. si estaba en este momento. Digo, no lo sabe nadie todavía. Por eso está en etapa de investigación. Pero lo Tal que vez pasa es que estaban el los adultos, chico estaba otro. lo acuchillaron y lo intentaron desmembrar. O sea, ahí hubo alguien, yo no creo que una persona sola, Que ¿viste? se asustó, que es lo que Alguien que dice. se De 16 años. Por eso, pero es alguien que se asustó aparte ante esa hay situación. toda una cosa de ignorancia, de cavar muy poco. Pero desde Y ya... yendo a los datos O concretos, apurado. lo seguro, es que alguien de la familia tiene algo que ver. Total. Porque la seguridad de tenerlo vigilado durante 41 años
es, yo creo, uno de los motivos por los cuales lo dejaron ahí en el patio. De hecho, el hallazgo se da de manera fortuita. Más allá de la obra, Pero cuando puntualmente... empezó la obra al lado, sabiendo que eso estaba casi Sí, en el pero límite. ¿qué pasó? Puntualmente, tal vez con el paso del tiempo, de los años, se olvidó exactamente en dónde lo había puesto a nivel de metros, centímetros. Los obreros lo que piden, a esta familia lo que le piden, porque antes había un cerco. Sí, un cerco vivo. Lo que le piden es avanzar 15 centímetros más hacia el terreno de esta familia de los Graf para poder hacer una medianera que después beneficie a los dos. Y ahí cuando avanzan estos centímetros, cavan un poquito más y ahí es cuando si eso pasan no los se huesos de un lado hacía al otro. entonces, Pero, Germán, Si no, ahora, por eso, Pero eso le dieron el ok, perdón, lo que estás contando es muy interesante, eso le dieron el ok. Se le dan el ok, claro, Bueno, si le dan el ok. Le dieron el ok, pero me imagino Quizás que nunca se imaginó que iba a imaginaba. aparecer el cadáver. O quizás la persona que dio el ok no tenía conocimiento de que estaba el cuerpo Es ahí. lo que Tal estoy vez, diciendo. tal vez eso es verdad. Claro. ¿Por qué te A vas ver. a arriesgar? Constanza, te escuchamos a vos. Sí, yo quería aclarar un par de cosas. Aparentemente él se queja de que no quería que le movieran una planta, ¿sí? Que supuestamente Claro. ahí es donde estaba cercano el cuerpo. Eso por un lado. Y por el otro lado, tampoco hay que descartar el hecho de que cuanto más cercano a la superficie está un cadáver, más rápido se descompone. Entonces, eso es otra hipótesis también de por qué no se cavó tan profundo. Pero un chico de 16 años tiene todos esos datos. Sí. Sí, pero porque tenemos la teoría de los 16, no sabemos si la fue él o no. idea fue de un adulto y no del de 16. Claro, porque pero tal además... vez querés salvar al de 16. Sí, también, claro. pero también lo has hecho adrede y yo creo que apurados, ¿viste? Porque si vos querés hacer un pozo, primero tenés que tener fuerza, porque no es tan fácil meter la palita. Claro que no. Exacto. Yo quise plantar una planta No, y me rompo la mano. no, por eso. Así que, bueno, vamos Pasa a un seguir. accidente, tal vez pasa un accidente entre dos Sí, chicos, sí, pasa sí, un sí, accidente, también, se termina. lo se Perdón, empieza una perdón. pelea. Bueno, Constanza, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir en contacto favor, cualquier cosa. un placer. Muchas Gracias. gracias.